como una amiga. Cualquier duda que ustedes tengan, estoy para servirles. Lo podemos hacer llegar a través de los medios correspondientes y adecuados por la Universidad Rural de Guatemala. Gracias nuevamente por la atención que me brindan desde el espacio que se encuentra cada uno de ustedes y vamos a iniciar con la clase. Antes de iniciar, como en todas las clases, vamos a identificar el objetivo de la clase, siendo que ustedes como estudiantes del 7º semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta casa de estudios que nos ha acobijado a todos dentro de este ciclo, nuevo ciclo que estamos por iniciar y que de verdad les deseo lo mejor. Espero que le echen muchas ganas, que estén muy fortalecidos y que cualquier situación que se les presente siempre no duden en contar con su servidora para poder aclarar cualquier duda con relación al curso específico. Asimismo, dentro de la formación profesional que ustedes conozcan sobre los aspectos generales del derecho tributario. Esta es nuestra clase número 1, nuestra semana número 1, y daremos a conocer a grandes rasgos lo que es y de manera genérica lo que es el derecho tributario para que en el desarrollo de las presentes clases y todas las que estaremos compartiendo cada uno de los días que corresponden, estemos aclarando todas las dudas. Sin embargo, cabe mencionar que es importante que conozcamos un poco sobre nuestro programa de estudios. Nuestro programa de estudio, tal como nos lo remite la universidad, agradezco también a quienes, a ustedes, ¿verdad? Cada uno me estuvieron ahí abordando dentro de los medios correspondientes de la universidad para requerirme el programa de estudios y poder tener ya la guía específica y conocer los contenidos que estaremos abordando dentro de esta rama tan importante del derecho. Dentro de la introducción que hace nuestro programa de estudios, manifiesta que contiene elementos indispensables para que nosotros como catedráticos lo desarrollemos y lo podamos aclarar de la mejor manera posible para cada uno de ustedes. No está de más mencionar que al finalizar de la clase encontramos una serie de preguntas de estudio que ustedes estarán analizando, que ustedes estarán estudiando y deberán responder de acuerdo al contenido de estudio que conoceremos en cada una de las clases. Es importante que ustedes también tengan al alcance los libros, guías, los textos, las leyes conexas, las leyes principales que siempre nos va a recomendar este programa de estudios para que logremos unificar la parte doctrinal con la parte legal y que así pues tengamos un completo conocimiento en cuanto al derecho tributario. Como ustedes comprenderán, esta es la nueva metodología para que compartamos, ¿verdad? Les envío un fuerte abrazo desde acá y asimismo para cada lugar en el que ustedes se encuentran, pues por las condiciones de salud es lo más recomendable por ahora. Sin embargo, esperamos llenar de todas las expectativas de estudio para ustedes y asimismo pues recomendarle que continuemos con las medidas para poder disminuir esta enfermedad tan a nivel mundial ha afectado. Vamos a mencionar entonces que también dentro de la introducción que hace nuestro programa, hace énfasis en que nosotros como catedráticos debemos enfatizar en el desarrollo de la docencia y las competencias que ustedes deberán alcanzar para poder aprobar la asignatura. Es importante también mencionar que el objetivo general de este curso es asegurar que ustedes como estudiantes dominen, ¿verdad? En este sentido, dominen los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Y como objetivo específico tenemos garantizar que el estudiante al aprobar el curso domine las competencias siguientes, ¿verdad? En ese sentido vamos a hacer énfasis así de una forma breve en cuanto a las competencias de que se trata, atendiendo a cada una de las semanas que estaremos abordando y pues en ese sentido poder complementar con el curso específico. Vamos a mencionar que, en principio, podría mencionarse que dentro de las competencias específicas que nos remite lo que es el programa es que ustedes como estudiantes conozcan los aspectos generales del derecho tributario, asimismo que tengan conocimientos de los términos tributarios aplicables a las leyes tributarias con relación al derecho guatemalteco. Así también que ustedes tengan conocimiento sobre las bases de recaudación y analizar casos específicos en materia tributaria. Y, asimismo, tener conocimiento sobre los sujetos de la relación tributaria. Importante poder identificar quiénes son estos sujetos en cuanto a la relación tributaria para que ustedes tengan un conocimiento amplio, un conocimiento concreto sobre esta materia específica. Dentro de la asignatura de los contenidos tenemos las diferentes semanas. Esta semana estaremos abordando específicamente el derecho tributario, su definición, sus características. Hablaremos un poco en cuanto a los antecedentes históricos del derecho tributario y la autonomía del derecho tributario.
Cabe mencionar que si el espacio nos lo permite, estaremos avanzando un poquito más en cada una de las clases con el objeto de poder adelantar en cuanto al programa y que nos quede un espacio considerable al finalizar cada una de las clases para que logremos aclarar dudas, tener un contenido más amplio y poder enriquecer mucho más los conocimientos en cuanto a la rama del derecho tributario. Nuevamente sean bienvenidos para quienes se incorporan. Agradezco la atención que me prestan. No está de más mencionarles y ofrecerles de antemano una disculpa por cualquier sonido externo que se nos presente, considerando que es nuestra obligación tener la solemnidad en las presentes clases. Sin embargo, pues está fuera de nuestro alcance cualquier sonido que se pueda presentar y las disculpas del caso de antemano. Vamos a mencionar entonces que, atendiendo a las diferentes semanas, vamos a mencionar que es importante que conozcamos los principios fundamentales del derecho tributario. Asimismo, sus fuentes, la relación jurídica tributaria, los elementos de esta relación jurídico-tributaria, cuáles son las formas específicas en que podría extinguir una obligación tributaria, y también atendiendo a cada una de las semanas tenemos los dos parciales que estaremos abordando en la sexta semana, y también estaremos abordando el segundo en la 12ª semana, y tendremos un examen final. Como ustedes podrán observar en pantalla, tenemos una metodología y asimismo se nos sugieren algunos textos guías. Dentro de la bibliografía que nos recomienda el programa hace énfasis a ciertas leyes. Es importante que consideremos tener al alcance cada una de ellas, no en este momento, no a corto plazo, pero sí en el desarrollo de las clases, porque será materia de estudio que estarán abordando con su servidora para que podamos completar, no solo a materia del programa de estudio, sino para ustedes también estudiantes, para que ustedes conozcan cuáles son las leyes conexas que nos remite la normativa en cuanto al derecho se refiere de la rama del derecho tributario. Como principal ley, ¿verdad? Por ser la ley principal, ley fundamental, ley suprema del Estado de Guatemala, la bibliografía nos remite específicamente con nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, por ser la ley suprema, que es la ley que se encuentra en el pináculo del ordenamiento jurídico, y asimismo nos remite al Código Tributario. Y posteriormente a leyes conexas que ustedes estarán observando y que ustedes tendrán a bien considerar, tenerlas al alcance para poder irlas identificando. El programa específicamente nos sugiere un libro guía, sin embargo, dejo a criterio de cada uno de ustedes considerar cuál es el conveniente y el que ustedes puedan tener a su alcance. Sin embargo, cabe mencionar que es indispensable que ustedes consideren tener un libro que nos remita a la doctrina específicamente en materia tributaria para poder unificarla con la ley, tanto con la Constitución como con las leyes ordinarias y leyes conexas que estaremos enlazando y vinculando en la rama del derecho tributario. Agradezco la atención que me prestan, estoy para servirles, sé que algunos ya me conocen, si no, nuevamente me presento ante ustedes. Mi nombre es Yesenia Ortiz, soy abogada y notaria y tendré la oportunidad de compartir con ustedes el curso de Derecho Tributario. Es un curso reciente, es una rama del derecho reciente, es relativamente dentro de las características del derecho, hace énfasis en que es un derecho muy joven, pero también es un derecho muy dinámico y es de aplicación tanto nacional como internacional en cuanto a la obligación que hay que cumplir en cuanto a la materia tributaria. Vamos entonces a entrar de lleno y vamos a mencionar una definición de derecho tributario. Cabe mencionar entonces que estaremos unificando la parte doctrinal con la parte legal, por lo que agradeceré a ustedes tengamos al alcance nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, y si en estos momentos no cuentan con su código tributario, podríamos anotar en algún apartado específico los artículos que estaremos abordando para que posteriormente ustedes en cada uno de los apartados de la ley los puedan resaltar, los puedan subrayar con el color que ustedes consideren y así mismo ustedes lo puedan estudiar posteriormente, los puedan individualizar, identificar y puedan analizar y estudiar para responder a las preguntas de estudio que dejaremos al final y también dentro de su vida profesional. Es un gusto para mí y vamos a iniciar. Definición del derecho tributario. ¿Qué es derecho tributario entonces y a qué rama del derecho específicamente pertenece? El derecho tributario es nuevo, es novedoso dentro de su pensum de estudio, por lo que se refiere y nos remite
o se podría como identificar también como entre una rama del derecho financiero, sin embargo tiene su rama específica. Hace énfasis en que el derecho tributario es la rama del derecho que tiene por objeto de estudio ordenar y regular la correcta aplicación de los tributos y de las obligaciones que de ellos se deriven. En ese sentido, mencionaremos elementos importantes que nos remite la doctrina en cuanto a la definición específica. Rama del derecho que tiene por objeto de estudio el ordenamiento que regula la correcta aplicación de los tributos y de las obligaciones que de ellos se derivan. Principal factor, correcta aplicación de los tributos, que es un tributo, lo conoceremos más adelante, y asimismo de las obligaciones que de cada uno de los tributos se derivan. Asimismo, el derecho tributario se encarga de regular la relación que surge entre la administración y contribuyente al producirse el hecho que origina el tributo. Regula relación, administración y contribuyente al producirse el hecho que origina dicho tributo. Cabe mencionar también que existen diferentes autores en cuanto a lo que se refiere al derecho tributario. Podríamos mencionar también que es un conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos regulándolos en sus distintos aspectos. Asimismo, se puede mencionar que es una rama del derecho financiero. Algunos autores lo identifican como una rama del derecho financiero que estudia principios, instituciones jurídicas, normas que regulan actividades del Estado en cuanto a las obligaciones tributarias específicamente refiere y demás entes públicos. Vamos a continuar entonces con la clase. Agradezco su atención. ¿Cuál es el objeto del derecho tributario? Objeto del derecho tributario es el estudio específico de los tributos. Número 2, de la relación jurídica que surge entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, así como la obligación tributaria y la liquidación de la misma, integrado por el derecho sustantivo y el derecho tributario formal. Es importante entonces mencionar que el objetivo del estudio, el objeto del estudio es normar, regular esa relación jurídica que surge tanto entre el sujeto activo como el sujeto pasivo. ¿Quiénes son estos sujetos? Lo estaremos conociendo más adelante para que ustedes logren individualizar a quiénes se refiere y la obligación tributaria, así como la liquidación de la misma. ¿Cuál es la forma de extinguir o formas de extinguir una obligación tributaria? También la ley específicamente tiene esas formas, por lo que las daremos a conocer en su oportunidad. Vamos entonces a mencionar que el derecho tributario hace énfasis en que integra tanto la parte sustantiva como la parte del derecho tributario de una forma formal. Mencionemos un poco sobre el desarrollo histórico del derecho tributario. En la época antigua, desde el origen de la civilización humana, ha existido una organización social. Eso nos remite específicamente un poco en los antecedentes del derecho tributario. Como les compartía al inicio de la clase, en la presente estaremos abordando el derecho tributario de una forma genérica, sus antecedentes, sus características principales para que entremos de lleno a conocer principios, fuentes, entre otros elementos importantes que debemos abordar. Hacemos mención entonces que en la época antigua, desde el origen de la civilización humana, ha existido una organización social que tiene cierta estructura, en donde la actividad primordial para el desarrollo de una comunidad son los tributos. Qué importante mencionar esto. Es importante que identifiquemos un poco en cuanto a los antecedentes, porque es la forma en que un Estado puede cumplir con algunas exigencias atendiendo al cumplimiento de la obligación tributaria. Asimismo, se puede mencionar que en la Edad Media el poder se encontraba en el señor feudal. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos compartiendo o cuando cada uno de ustedes estuvo compartiendo donde corresponde introducción al derecho? Y se hace énfasis en el señor feudal y en la época específica en cuanto a esto se refiere, por lo que no está de más hacerlo mención en esta oportunidad, atendiendo específicamente al pago de la obligación tributaria y cómo surge dentro de la historia. Hace mención que en la Edad Media el poder se encontraba en el señor feudal, quien tenía grandes propiedades en donde las personas trabajaban para él y éste aplicaba el tributo incluso a aquellas personas de más bajos recursos.
El pago era arbitrario porque los siervos no solo debían pagar con los bienes que tenían, sino también brindando servicios que el señor feudal les ordenaba. Un poco de antecedentes, importante mencionar que estamos hablando de la Edad Media, específicamente del señor feudal, quien tenía grandes propiedades en donde las personas trabajaban para él y sin embargo, trabajaban para él y aplicaba tributos y no solo se servía de ellos, sino que también aplicaba la obligación tributaria y asimismo pues se los ordenaba. Vamos a continuar conociendo un poco más de antecedentes. El derecho tributario comprende los principios tributarios, las fuentes, la aplicación temporal y espacial de acuerdo al momento y al espacio, la interpretación de las normas, la clasificación de los tributos y sus características, las infracciones y sanciones tributarias, la exención de la deuda, mencionaba eso anteriormente, como cuáles son las formas de extinguir una obligación tributaria, los procedimientos de recaudación, su inspección y la revisión de los actos administrativos. Cabe mencionar que el derecho tributario tiene una relación directa con otras ramas del derecho, atendiendo los procedimientos específicos que se aplican para el cumplimiento eficaz de la obligación tributaria en cuanto a esto se refiere. Hablemos un poco de la autonomía del derecho tributario. Se hace énfasis en que su autonomía surge cuando se divide la actividad financiera. En ese momento hacemos una división en cuanto al derecho financiero se trata y al derecho tributario. En ese momento surge el derecho tributario como una autonomía propia. La autonomía del derecho tributario es relativa. Atendiendo a la doctrina, puede mencionarse que es relativa, pues tiene interacción con las demás ramas del derecho. Sin embargo, es autónoma porque tiene sus propias normas, entre las cuales destaca específicamente el Código Tributario. Les voy a agradecer, como les mencionaba anteriormente, que tengamos al alcance el Código Tributario, ya que estaremos abordándolo en esta y en las clases sucesivas y concatenándolo, no solo con la Ley Suprema, que es la Constitución, sino con demás leyes conexas que estaremos conociendo de acuerdo a nuestro programa de estudios y considerando la importancia de enriquecer el conocimiento en cuanto a esta rama se refiere. Asimismo, estudios nos refieren a que el derecho tributario es una rama autónoma. ¿Por qué se puede mencionar que es una rama autónoma el derecho principal, el derecho tributario? Porque tiene sus propios principios, tiene sus propias características. Sin embargo, pues se hace énfasis en que se puede ubicar dentro del derecho público y específicamente en la rama del derecho financiero, que establece y fundamenta los principios que sustentan el sistema normativo tributario, entendiéndolo como el conjunto de normas jurídicas y no jurídicas, así como la jurisprudencia y la doctrina específica. Es importante mencionar algunos elementos que nos remite este apartado. Algunos estudios se refieren que el derecho tributario es una rama autónoma. Sin embargo, que se encuentra dentro de la rama del derecho público y específicamente dentro de la rama del derecho financiero. ¿Por qué? Porque tiene sus propios principios que sustentan el sistema normativo tributario. Asimismo, hace mención que contiene las normas jurídicas y no jurídicas, así como la jurisprudencia y doctrina. En cuanto a doctrina, hay una enriquecida doctrina en cuanto al derecho tributario y jurisprudencia. También existen autos y resoluciones específicas en casos concretos en materia tributaria que nos pueden servir tanto para análisis en cuanto al curso se refiere, en casos concretos que nos recomienda el programa, sino que también para resolver los casos que nuestros clientes en nuestras diferentes actividades requieran de nosotros. Recordemos que somos profesionales del derecho que estaremos a la disposición de las personas y que estaremos brindando nuestro mejor servicios y conocimientos y nuestra asesoría legal, por lo que es importante que conozcamos un poco de jurisprudencia para que identifiquemos casos que en su momento podrían llegar y podrían ser tema de nuestro análisis. Algunos autores consideran que la posibilidad de independencia absoluta o de fronteras cerradas en el sector jurídico tributario es inviable. Quiere decir que no podría dividirse. Sin embargo, por cuanto que las distintas ramas en que se divide el derecho
no dejan de conformar el carácter de partes de única unidad real. Qué importante esto. Asimismo, hace mención que el orden jurídico de un país se deriva del orden social. ¿En qué consiste? Atendiendo a las actividades o a la forma de desenvolverse en cuanto a un grupo social, asimismo tendrá que aplicarse la normativa de acuerdo a las acciones que la sociedad realice. Qué importante mencionar esto. Es importante también que consideremos que la rama del derecho tributario es una rama relativamente nueva, es joven, considerando a las demás ramas del derecho, es una de las más recientes, es muy dinámica, está en constante cambio, por lo que vamos a conocer sus características más adelante, agradeciendo nuevamente a ustedes su atención, la atención que me brindan. No me vean solo como una docente, sino también como una colega, como una compañera, como una persona y como una amiga a la que ustedes pueden, a través de los diferentes medios que la universidad aplique, realizarse cada una de las dudas, comentarios, aclaraciones que ustedes tengan. Mencionaremos entonces una corriente antiautonómica. Es importante mencionar que estamos dentro de un apartado doctrinal, por lo que nuevamente recomiendo a ustedes que consideremos tener un texto guía, un texto de estudio que nos recomiende el programa o el que consideremos para poder ampliar el tema en cuanto a derecho tributario. Su fundamento es que el derecho tributario adopta instituciones jurídicas propias del derecho civil. Más aún, quienes sostienen esta tesis señalan que el concepto más importante en el derecho tributario es la obligación tributaria, y efectivamente lo es. Atendiendo ya a los casos específicos en materia tributaria, principal factor es la obligación tributaria. ¿Qué es lo que se requiere? El cumplimiento de la misma, con el objetivo de aplicarlo de acuerdo a los procedimientos que el Estado tiene atribuidos de acuerdo a su competencia. Asimismo, tiene sus bases en la obligación de derecho privado. Esta es una corriente antiautonómica que pertenece al derecho civil. Hace énfasis entonces que el derecho tributario podría encuadrar dentro de la rama del derecho civil, considerando específicamente la obligación del derecho privado. Vamos a continuar entonces mencionando que el derecho tributario pertenece al derecho administrativo. Algunos autores refieren que el derecho tributario pertenece al derecho administrativo por la siguiente razón. Su fundamento es que la actividad del Estado tendiente a la obtención de recursos, entre ellos los tributos, es una función administrativa típica. Quiere decir que tiene su normativa legal, tiene sus propios procedimientos, y por eso la doctrina podría hacer mención que es una rama del derecho que se refiere específicamente al derecho administrativo, tal como lo mencionamos con el derecho civil. Asimismo, menciona que es una función administrativa típica que no difiere de las demás actividades públicas del Estado regidas por el derecho administrativo. Quiere decir esto que se ha considerado por mucho tiempo que el derecho tributario no es una rama del derecho de ninguna de las otras ramas, solamente de la rama del derecho administrativo, en el sentido de que para poder cumplir con la obligación tributaria se hace el uso adecuado de un procedimiento administrativo. En ese orden, algunos autores, algunos tratadistas han considerado que la rama del derecho tributario corresponde específicamente al derecho administrativo por las actividades públicas del Estado y que se rigen por el derecho administrativo. Vamos a continuar entonces con la clase. Y también la doctrina hace énfasis en que es una rama del derecho que pertenece específicamente al derecho financiero. ¿En qué sentido? Se señala que el derecho tributario forma parte del derecho financiero debido a que el derecho financiero regula la actividad financiera. ¿Qué actividad específica? Ingresos y egresos fiscales. Por esa razón, se ha considerado también, de acuerdo a otras teorías, que el derecho tributario pertenece al derecho financiero de un Estado. Por tanto, siendo los tributos uno de los principales ingresos fiscales, el derecho tributario forma parte integrante del derecho financiero sin reconocerse su autonomía. En este apartado, el derecho financiero hace énfasis en que el derecho tributario le pertenece y que no tiene cierta autonomía.
que pertenece específicamente al derecho financiero, derivado de que éste controla la actividad financiera tanto de ingresos y egresos de un Estado. Por tanto, siendo los tributos uno de los principales ingresos fiscales, forma parte de esta rama importante del derecho. Existen teorías que se contradicen entre sí, pero es importante mencionar que hay una rama del derecho específica en la que encuadra el derecho tributario y que vamos a estar conociendo en la medida en que estemos desarrollando la presente clase. Antes de iniciar o de entrar de lleno con la relación del derecho tributario con otras ramas del derecho, es importante mencionar cuál es la base fundamental y constitucional por la que se exige el cumplimiento de una obligación tributaria. Por favor, todos ubiquémonos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y hagamos énfasis, resaltemos con un color especial, subrayemos el artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto se refiere a los derechos y deberes cívicos y políticos, pero específicamente en el inciso D, cuando hace énfasis en que son derechos y deberes de todo guatemalteco, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, inciso D, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. ¿Qué ley? Su ley específica. ¿Cómo se va a realizar esto? De acuerdo a su ley específica. Pero ese es un apartado constitucional, en donde se nos faculta, se nos obliga y está normado el cumplimiento de esta obligación tributaria, por lo que es importante que ustedes lo subrayen y que consideremos que entre los preceptos constitucionales principalmente aparece el artículo 135 en su inciso D, cuando indica que dentro de los principales derechos y deberes de los guatemaltecos es contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Específicamente nos vamos a remitir al Código Tributario, por lo que es importante que le demos lectura al objetivo y carácter de campo de aplicación del Código Tributario. Vamos con el artículo 1 del Código Tributario, el cual establece lo siguiente. Las normas de este código son de derecho público y regirán las relaciones jurídicas que se originen de los tributos establecidos por el Estado. ¿Quién establece entonces los tributos? El Estado, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y las municipales, a las que se aplicarán en forma supletoria. Hay una excepción en cuanto a ese artículo y se refiere a las relaciones tributarias aduaneras y a las municipales. También se aplicarán supletoriamente a toda relación jurídico-tributaria, incluyendo las que provengan de obligaciones establecidas a favor de entidades descentralizadas o autónomas y de personas de derecho público no estatales. Es importante entonces mencionar que el artículo 1 del Código Tributario hace énfasis en disposiciones preliminares de normas tributarias, haciendo mención cuál es su carácter y el campo de aplicación de estas normas, identificando que las normas de este código son de derecho público y regirán las relaciones jurídicas que se originan de los tributos establecidos por el Estado. Importante mencionar también, en cuanto a la materia privativa se refiere, nos vamos a remitir al artículo 3 del Código Tributario, por favor, y le vamos a dar lectura de forma breve, concisa, para que logremos identificar algunos apartados importantes previo a entrar a conocer cuál es la relación del derecho tributario con otras ramas del derecho. Asimismo, se hace énfasis en que materia privativa se refiere a la emisión de una ley. Este artículo número 3 del Código Tributario podríamos identificar el principio de legalidad que estaremos conociendo más adelante, atendiendo a los principios específicos del derecho tributario. Yo en ese artículo consideraría que consignáramos principio de legalidad. Cuando hablemos de principio de legalidad en materia tributaria, inmediatamente nos remitimos al artículo 3 del Código Tributario y podríamos exponer que, número 1, decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos y suprimirlos, definir el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador de la obligación tributaria? Establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable y la responsabilidad solidaria, la base imponible y la tarifa o tipo impositivo. Número 2,
Otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, descuentos, reducciones y demás beneficios fiscales, salvo lo dispuesto en el inciso R del artículo 183 de la Constitución. Y, asimismo, número 3, fijar la obligación de pagar intereses tributarios. Número 4, tipificar infracciones y establecer sanciones, incluyendo recargos y multas. Todas estas actividades, así como la forma en que se lograran extinguir, las estaremos conociendo más adelante. Número 6, fijar las normas de extinción de los créditos tributarios por medios distintos a los establecidos en este código o en las leyes tributarias especiales. Número 7, modificar las normas relativas a la prescripción del derecho del contribuyente para solicitar la devolución de los pagos en exceso. Es un tema muy importante que estaremos abordando más adelante y que personalmente me siento muy identificada con estas actividades tributarias. Y asimismo, número 8, establecer preferencias y garantías para el cumplimiento de obligaciones tributarias. Son nulas ipso iure o de pleno derecho las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley. Es importante que resaltemos con un color especial este apartado, que contradigan o tergiversen las normas contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el Código Tributario y demás leyes tributarias. Las disposiciones reglamentarias se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer el procedimiento que facilite su recaudación. Es importante entonces recordarles que, de acuerdo al tiempo que ustedes podrían considerar, tengamos al alcance el Código Tributario para que logremos identificar estos artículos muy importantes, por lo que estaremos considerando también, a su vez, un concepto de tributo. Ustedes tienen muchas dudas ahorita con relación a qué es un tributo, un concepto de tributo. Ustedes tienen muchas dudas ahorita con relación a qué es un tributo. La comprensión en cuanto a la rama del derecho tributario. Hay teorías en contradicción, que unas se refieren a que pertenece al derecho civil, otras se refieren a que pertenece al derecho administrativo, considerando que el procedimiento que se aplica para la exigencia o el cumplimiento de la obligación tributaria es un procedimiento puramente administrativo. En ese cuál es la relación que tiene con las otras ramas del derecho. Sin embargo, también considero importante que previo a ello consideremos tener un concepto claro en cuanto a tributo se refiere, por lo que vamos a hacer énfasis en el artículo número 9 del Código Tributario, y ahí podemos encontrar un concepto específico en cuanto a tributo. Y remite lo siguiente: prestaciones comúnmente en dinero. Importantes elementos que podemos identificar en este artículo son prestaciones comúnmente en dinero que el Estado es el único facultado para exigir el cumplimiento de una obligación tributaria, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. ¿Qué quiere decir esto? El Estado tiene sus múltiples fines de acuerdo a lo que se le encomienda dentro de sus funciones estatales. Como una de las maneras de aplicar correctamente cada una de los principios y de los procesos es de acuerdo a la recaudación tributaria. Tenemos sujetos que existen sujetos que estamos obligados al cumplimiento de esa obligación tributaria para alcanzar estos fines. Tenemos también en el artículo 10 del Código Tributario cuáles son las clases de tributos. ¿Cuáles son las clases de tributos? Y pueden mencionarse que son tributos los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Es importante entonces mencionar que tenemos clases de tributos en el artículo 10 del Código Tributario. Asimismo, podemos mencionar qué es un impuesto. Consideremos qué es un impuesto. Cuando hablemos del fundamento legal del impuesto en materia tributaria, podríamos identificar el artículo 11 del Código Tributario.
Si alguno de ustedes aún no lo tienen dentro de la presente clase, es importante que consideren tenerlo al alcance en las clases posteriores, ya que estaremos identificando en esta normativa los sujetos, las fuentes, los principios, donde se ubican procedimientos, entre otros aspectos importantes dentro del derecho tributario, por lo que, como cada día de clases, considero que es importante que tengamos nuestro Código Tributario y nuestra Constitución al alcance como leyes principales para desarrollar el contenido de la clase. Sin embargo, yo estaré mencionando algunas leyes conexas que estaremos abordando en el desarrollo de cada una de las actividades que tengamos para que completemos no solo el programa de estudio, sino que también tengamos un conocimiento más amplio en materia tributaria. Les repito, como servidores, como profesionales del derecho, dentro de nuestras distintas actividades en las que nos desempeñemos, cabe mencionar que ustedes tendrán clientes, tendrán personas que tendrán la confianza de abocarse con cada uno de ustedes, estarán requiriendo de sus servicios profesionales en materia tributaria, y esta, por ser una rama del derecho relativamente nueva, es una rama que tiene algunos autores consideran que tiene algunas lagunas, por eso es que la ubican o tienden a ubicarla en ciertas ramas del derecho que tienen con mucho tiempo de antigüedad. Sin embargo, tiene su propia autonomía, de acuerdo a la doctrina, tiene sus propios principios, sus propias fuentes, sus propias características, y tiene una ley específica que sería en este sentido, nos remite la misma normativa legal al Código Tributario, pero principalmente a la Ley Suprema del Estado, que es la Constitución Política de la República. Vamos entonces, en este sentido, a conocer una definición de impuestos. Puede mencionarse entonces que impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Esta es una definición específica de lo que es impuesto. En este mismo sentido, me gustaría que nos remitiéramos al artículo 239 de nuestra Constitución Política. Por favor, todos en el artículo 239, para que ubiquemos en ese sentido algunas de las facultades específicas que tiene exclusivamente el Congreso de la República. ¿En qué sentido? Cuando hacíamos énfasis específicamente en la materia privativa que regula el artículo 3 del Código Tributario, hace énfasis en un principio específico que es el principio de legalidad. Y concretamente se puede mencionar que este artículo lo que muestra es que solo mediante una ley emitida por el Congreso de la República puede darse cada uno de los apartados a los que le dimos lectura dentro del inciso del artículo 3, como por ejemplo decretar tributos, otorgar exenciones, etcétera. Sin embargo, es importante que, atendiendo a lo que establece el artículo 239, hace énfasis en ese principio de legalidad, identificando que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos. ¿A quién corresponde entonces específicamente la forma de decretar impuestos, tanto ordinarios como extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales? Corresponde única y exclusivamente al Congreso de la República. Importante entonces que concatenemos el artículo 239 de la Constitución con el artículo 3 del Código Tributario. Cabe mencionar que si únicamente es el Congreso de la República el que tiene la facultad de decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, también en ese mismo orden de ideas, el artículo 3 del Código Tributario, en el inciso, en el numeral 2, hace énfasis en lo siguiente: se requiere la emisión de una ley para lo siguiente. Inciso número 2, otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, descuentos, reducciones y demás beneficios fiscales, salvo lo dispuesto en el inciso R del artículo 183 de la Constitución, y esto le compete únicamente al presidente, ¿verdad? En ese sentido, vamos a conocer cuáles son las formas en las que podría extinguirse una obligación tributaria, y hace énfasis específicamente en las facultades y atribuciones que tiene y que el Estado le otorga al organismo ejecutivo, el cual es presidido por el presidente de la República.
Ahora sí, vamos a entrar a conocer cuál es la relación del derecho tributario con otras ramas del derecho. Primero, derecho constitucional. ¿Por qué? Porque determina el marco en el que deben normarse determinados actos de la actividad impositiva, limitando el poder tributario. Esta es específicamente la relación que tiene el derecho tributario con otras ramas del derecho y, en ese sentido, con el derecho constitucional, determinando el marco en el que deben normarse determinados actos de la actividad impositiva. Asimismo, con el derecho internacional, porque estudia las normas que rigen las relaciones entre los estados para delimitar las soberanías nacionales y coordinar esos métodos que eviten una doble imposición, así como la evasión, y organizar formas de colaboración entre los países para mejorar sus legislaciones tributarias. Con el derecho penal, porque el derecho penal contiene un conjunto de normas que regulan en materia de delitos tributarios, así como sus correspondientes sanciones. Es importante mencionar que el derecho tributario tiene una relación directa o indirecta con todas las ramas del derecho. Sin embargo, atendiendo a lo que la doctrina remite, hace énfasis en que tiene una relación directa, principalmente con la Constitución política, con el Código Penal por los delitos tributarios y las sanciones correspondientes, con el derecho internacional por la situación de la evasión, entre otros elementos. También hacía énfasis con el derecho administrativo y con el derecho financiero. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a dejar a ustedes unas preguntas de estudio que me gustaría que analicemos, que consideremos el contenido de estudio que estuvimos desarrollando dentro de esta clase para poder responderlas de la mejor manera, haciendo uso principalmente de nuestra ley suprema, que es la Constitución, y del Código Tributario. Pregunta número 1, ¿por qué se considera que el derecho tributario es autónomo? Pregunta número 2, ¿cómo se le denomina a la rama del derecho financiero que estudia principios, instituciones jurídicas y normas que regulan la actividad del Estado y demás entes públicos en la obtención de medios dinerarios procedentes de la economía privada de los individuos para ingresarlos al erario público? Pregunta número 3, ¿cuál es la parte del derecho tributario que estudia los conceptos básicos y principios fundamentales? Pregunta número 4, elementos que constituyen lo más importante o la columna vertebral del derecho tributario. Ustedes deberán hacer mención de cada uno de ellos. Y para finalizar con nuestras preguntas de estudio, podemos mencionar cómo se divide el derecho tributario para fines de estudio. Recordándole que pues, es importante que consideren tener al alcance algún texto, guía, alguna doctrina específica para complementar la parte normativa. Es así, estimados estudiantes, como su servidora ha llegado al final de esta clase, recordándoles siempre, ¿verdad?, tener las medidas necesarias para evitar esta enfermedad que está atacando a nivel mundial, y agradecerles a ustedes pues que en la próxima clase estemos siempre 5 minutos antes de iniciar la clase, estemos conectados para que como punto de partida cumplamos con el horario, y no solamente para efectos del cumplimiento respectivo, sino también para poder tener un tiempo adecuado para que logremos avanzar, para que conozcamos un poco más en cuanto a la rama del derecho tributario se refiere. Agradeciéndoles que consideren, ¿verdad?, tener su constitución, sus marcadores, con los que ustedes se sientan identificados, para poder resaltar tanto los artículos que estemos analizando y socializando en la clase en cuanto a la Constitución, el Código Tributario y demás leyes conexas. Esto ha sido todo por hoy. Agradezco la fina atención que me brindaron. Estoy para servirles. Me siento muy satisfecha y agradezco a ustedes, ¿verdad?, que estemos compartiendo, y espero verlos en una próxima. Hasta pronto.